Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice a Moana cuando es bebé. Espero que te guste el tutorial. Tiene mucho detalle. La verdad me encantó cómo me quedó. No pensé que me iba a quedar así. Vean el collar. Espero que les guste este tutorial. Es sencillito y es rápido. Espero que te guste. Mide la muñeca 27 centímetros de alto. Vean mi mano para que comparen. Bueno, tengo mano pequeña, ¿no? Pero para que veas el tamaño de la muñeca. ¿Ok? Regálame una manita arriba, un lindo comentario y espero que me puedas ayudar viendo, aunque sea 10 minutos del video. Eso me ayudaría muchísimo para poder seguir pagando mi material. Yo sé que es mucho pedirte, pero ojalá me puedas ayudar así. Y nos vemos en el siguiente tutorial. A continuación voy a dar la lista de materiales y regálame una manita arriba y un lindo comentario. Nos vemos. Ok, ya vieron que hice a Moana en la versión bebé. Entonces, vamos a utilizar estambre angorita en tono café oscuro para el cabello. Este tipo de café, como beige, es para la piel. Si la puedes conseguir un poquito más oscurita, es mejor. Nada más que yo no tengo por el momento. Y voy a utilizar color crudo para el pañal. ¿Ok? Voy a utilizar un gancho del número 3. Voy a utilizar botones de 1.5 centímetros de diámetro en color negro. Miren, aquí tengo uno. Y voy a utilizar pedrería para el collar. Estoy viendo que lleva en color blanco. Dejen ver la foto. Como las conchitas que lleva en el collar. Ay, es que no sé por qué siempre que bajo la foto en el celular no sale en el iPad. Espérenme que creo que sí tengo de ese tipo de conchitas. Van a necesitar una conchita. Ay, no tengo. Pensé que sí tenía. A ver. Vamos a ver. Necesitamos unas como conchitas. Ay, miren, les voy a hacer de estos de delfines el collar. Ahí está. Miren, yo tengo delfincitos. Y entonces le voy a hacer el collarcito con delfines. Yo sé que lleva conchitas, pero no tengo. Pero le voy a poner el collar con delfines pequeñitos. Y le voy a meter Shakira un poquito gruesa para el collar. Le voy a poner de estas grandes. En tono, uy, no tengo blanco. Ay, ¿cómo no compré blanco? No tengo blanco. Bueno, le voy a poner en amarillo con los delfines. ¿Cómo ven? Yo creo que sí queda, miren. Y voy a hacer así el collar, o si no le voy a poner algo más grandecito. Ah, sí, miren, este tipo de piedritas. Ay, espérenme. Estas. Pero ver si no se ve muy pequeño. Necesito que se vea vistoso. Necesitaremos también una concha de mar
Yo sí tengo, espero que ustedes también. Si no, no sé, las venden en las de jardinería. A veces las he visto ahí, pero no sé. Es que dije, pongo de este tipo, pero en blanco, pero creo que no tengo. Yo pensé que sí tenía. Hay que adaptarnos a lo que tenemos. Entonces sería, ponerle algo así. Es que miren, ahí está. Tengo estas en azul. Vean. Pero esta sí es piedra. Entonces, voy a ver cómo hago el collar. Y tengo estas perlas, pero no son perlas. De hecho, son como hojuelitas de mar. Entonces voy a ver cómo lo hago. Porque si no, no tengo. Pensé que sí tenía. Yo dije, pues le pongo algo blanco, así como que haga juego. Pero lo voy a ver cómo le hago. Porque si no tengo de estas, pero es que en amarillas se supone que son blancas. El collar es blanco. Entonces ahorita lo pienso. Porque si no, busco maderitas, que creo que maderitas sí tengo. Y entonces hago el collar con maderitas y las pinto en blanco. Que también podría ser. Entonces, ¿qué más necesitamos? Si tienes pintura textil, más bien, eso también te servirá. Yo voy a ver si le coso los adornos en color rojo y necesitaríamos un poco de estambre en color rojo para sus adornos que lleven el pañal. Y necesitamos una flor. Yo tengo flores troqueladas de fieltro para la que lleva en la cabeza. Creo que es todo. Ahorita no se las enseño porque las tengo que buscar, pero sí las tengo. Entonces vamos a comenzar la muñeca en estilo bebé y la voy a hacer sentadita. Ok, miren, vamos a hacer las manitas y vamos a comenzar tejiendo 2 cadenas. Y en la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Jalo. Y en la vuelta 2 subo con una cadena y hago ahí mismo el primer punto, que en este caso es un aumento. Hacemos 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 3 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? En la vuelta 4 voy a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 5 voy a hacer un punto bajo, bueno, una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 6 y 7 vamos a tejer punto por punto, lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. En la vuelta 8 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. Y luego tejo 8 puntos bajos. 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 y cierro la vuelta. En la vuelta 9 a la 11 vamos a tejer punto por punto. Son 11 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 12 voy a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. Y luego tejo 8 puntos bajos. Y me va a dar un total de 10 puntos bajos. ¿Ok? Entonces, llevo aquí 6, 7 y 8. Y cierro la vuelta. Lo voy rellenando conforme voy tejiendo. Y de la vuelta 13 y 14 voy a tejer punto por punto. Son 10 puntos bajos en cada vuelta, los tejo y regreso. ¿Sale? Voy a rematar y voy a dejar estambre para unirlo al cuerpo. Voy a rellenar el bracito, no tanto para que se pueda pegar al cuerpo. ¿Ok? O bueno, bueno, sí, ajá, no tanto. Mejor que nos sobre a que nos falte. ¿Ok? No, más bien, mejor que nos falte que el sobre esté relleno. Perdón, era al revés. ¿Ok? Ya tengo las dos manitas. Ahora voy a hacer el cuerpo. Ok. Miren, yo le voy a poner en color crudo el pañal o el calzoncito. Ahí sí, si quieres ponerlo tú en color blanco o en lo que tú te guste, porque creo que sí, yo lo veo como en color crudo, pero ahí sí es al gusto. Vamos a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la segunda vuelta voy a hacer una cadena y tejo un punto bajo, un aumento. Ah, no es cierto. En la segunda vuelta voy a hacer 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena y hago un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 5 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 8 a la 11 vamos a tejer punto por punto. Dejen marco. Ok. Voy a marcar, porque ya me conocen,
Entonces de la vuelta 8 a la 11 voy a tejer punto por punto. Son 42 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 12 voy a cambiar el color. Corto y tomo el color de la piel. Yo sé que van a decir que casi no se distingue la diferencia de tonos, pero ahorita lo van a ver. Ay, perdónenme. Ay, vean, lo di por hecho y no expliqué nada. Ok, ven que corté. Entonces, la punta del otro color la doblo así. Lo jalo con el gancho y lo tejo. Jalo el que ya estaba, el del anterior, y hago un amarre. Es que aquí casi no se nota, pero así. Y entonces, en la vuelta 12, voy a hacer una cadena y tejo punto por punto. Son 42 puntos bajos, los tejo y regreso. Y vean, sí se nota la diferencia de color. Vean. Entonces lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 13 voy a hacer una cadena, 5 puntos bajos, 3, 4, 5 y una disminución. 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. 3, 4, 5 y la disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 14 y 15 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Punto por punto. Creo que ahí se ve más el contraste del color. Ok, en la vuelta 16 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. Ay, espérenme. Ok. 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos bajos. ¿Ok? 3, 4 y la disminución. Lo tejo y regreso. Que alguien ya está molestando que quiere jugar. Entonces, juego un poquito con mi perrita y regreso. ¿Ok? Ok, de la vuelta 17 a la 19 vamos a tejer punto por punto. Déjenlo marco. Ok. Así. ¿Sale? Entonces, lo tejo y regreso. De la 17 a la 19 punto por punto son 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 20 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 21 vamos a hacer una cadena y tejo 2 puntos bajos, una disminución. Ay, ahí está. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, de la vuelta 22 y 23 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Punto por punto son 18 puntos bajos en cada vuelta. Ah, perdónenme, es que en la vuelta anterior nos quedaron 18 puntos bajos. Entonces, ok, lo tejo y regreso. Vamos a rematar y rellenamos bien. Y ya terminamos el cuerpo. ¿Ok?
Ok, vamos a comenzar la cabeza y voy a hacer 2 cadenas y en la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Luego en la vuelta 2 voy a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 5 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 6 voy a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. 3, 4, 5 y el aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 8, 2, 4, 6, 7, 8. Voy a hacer una cadena y tejo 6 puntos bajos, un aumento 6 veces. Y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, de la vuelta 9 a la 14 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Voy a marcar porque ya me conocen. Lo tejo y regreso. Punto por punto, 48 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y la subo con una cadena. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. ¿Sale? En la vuelta 15 vamos a hacer una cadena y tejo 15 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Luego tejo un aumento y un punto bajo. Lo vuelvo a hacer. Un aumento, un punto bajo. Luego tejo un aumento, 7 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y luego tejo un aumento, un punto bajo. Otra vez, un aumento, un punto bajo. Luego voy a tejer
un aumento y 16 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y cierro la vuelta. Y me da un total de 54 puntos bajos. De la vuelta 16 a la 20 voy a tejer punto por punto. Son 54 puntos bajos. Ya me conocen. Los voy a marcar porque si no... Ahora estoy viendo el de Ultimate Legacy. El último legado. Está muy buena. También está en YouTube. Entonces, de la vuelta 16 a la 20. Punto por punto. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 21. Uy, se me fue el gallo. Vamos a hacer una cadena 16 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Luego, vamos a otra vez. Hacemos una disminución, un punto bajo. Otra vez, una disminución, un punto bajo. Luego, hacemos una disminución, 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Luego hago, espérenme. Aquí en esta vuelta voy a hacer 2, 4 puntos y marco. Ahí voy a marcar. ¿Ok? Y entonces, conté los 4 de aquí para acá y en el cuarto marco. Luego continúo. Hago una disminución, un punto bajo, otra disminución, un punto bajo, una disminución y 15 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y cierro la vuelta. Y me da un total de 42 puntos bajos. ¿Ok? En la vuelta 22 voy a tejer una cadena, 6 puntos bajos, una disminución 6 veces. 5, 6 y la disminución. 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 23 vamos a hacer una cadena y tejo 5 puntos bajos. Una disminución 6 veces. 5 y la disminución. Y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Ok, en la vuelta 24 voy a hacer una cadena, tejo 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos.
lo tejo y regreso. 2, 3, 4 y la disminución. ¿Ok? Vayan rellenando para que agarre forma la cabeza. Vuelta 25. Vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. 2, 3 y la disminución. 26, vuelta 26. Dije, pues, ¿por qué digo 26? Pues es la vuelta 26, pero no lo dije bien. Ok, vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 27 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, vamos a rematar, pero voy a dejar estambre para unirla al cuerpo. ¿Ok? ¿Cómo lo voy a unir? Primero hay que terminar de rellenar, porque veo como que tiene, ¿cómo se llama? Espacio. ¿Por qué hice esta marca? Si se fijaron, bueno, tejimos 15 puntos acá, 16 acá y llevo disminuciones. Entonces, quiere decir que este es el centro de la cara. Entonces, por eso lo marqué. Se supone que 3 medidas arriba, ahí debe de ir la nariz. ¿Ok? Entonces, lo hago para que nos centremos la cabeza. En este sentido, ahorita no es tanto inconveniente porque la cabeza no tengo nada alrededor. Pero todo lo demás vamos a girarlo alrededor de esa marca. ¿A qué me refiero? Los brazos, los ojos, la nariz, las piernas, todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a unir punto por punto. Dejen veo cuántos nos quedaron del cuerpo. Me quedaron 18 puntos y me quedan 12 aquí. Entonces, agarro y una vuelta antes lo uno. ¿Por qué? Porque en la anterior quedaron 18 puntos bajos. ¿Ok? Entonces, agarro un pellizquito y agarro una cadena. ¿Ok? Así. Entonces, lo uno y regreso. Disculpen que no lo haga en cámara, pero me cuesta mucho trabajo porque tengo que fijarme que se esté grabando, más todo lo que implica el mover esto. Entonces, lo hago y regreso. ¿Ok? Así. Ok. Antes de pegar los brazos, voy a hacer la cintita que lleva aquí la bebé.
Y esa la hago con el color crudo otra vez. Vamos a tejer 50 cadenas. ¿Ok? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Las tejo y regreso. Son 50 cadenas más una. Ya tengan los 50 más una. Y entonces, en la primera vuelta voy a tejer 49 puntos bajos. O no, vamos a tejer los 50 puntos bajos. Ahorita acabo de cambiar la idea de cómo tejerlo. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. 49 puntos bajos. Punto por punto, lo tejo y regreso. Ok, vamos a girar el tejido y voy a empezar con una disminución. Bueno, empiezo con una cadena y hago una disminución y tejo lo demás punto por punto. Es más, no cuentes, no te agobies, descansa, relájate mientras tejes, disfrútalo y ve punto por punto, ¿ok? Nada más haz una disminución al principio y ya. Me salió más gordita de lo que pensé. Pensé que sí me alcanzaba, pero espero que sí la libremos, porque quedó casi muy pegada. Miren, mi idea es hacerlo así, ¿no? Y queda esto colgando. Ah, no, sí quedó bien. Miren, sí quedó bien. Entonces, lo sigo tejiendo y regreso. Ok, en la vuelta 3, giro el tejido y subo. Y voy a tejer punto por punto hasta antes de llegar 2 puntos antes del final. ¿Por qué? Porque vamos a tejer una disminución ahí. Ok, entonces, punto por punto hasta que lleguen a 2 puntos antes aquí. Miren, es 1, 2. Cuando lleguen aquí, nos vemos y hacemos una disminución. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, ya llegué a los 2 últimos y vean. Y voy a hacer así. Jalo y jalo al final. Giro el tejido, pero creo que ya quedó, miren. Sí, porque si lo hago más grande, ya no queda. Entonces, vamos a rematar, pero... Ah, bueno, sí, remato en corto, porque voy a coser, pero más para acá. Voy a coser algo así. Así. Para que esto quede así suelto. Pero antes, vamos por estambre rojo. Yo voy a usar retacitos. Ok, miren, de este lado va así, ¿no? Más o menos. Entonces, voy a comenzar a hacer onditas. Vean. Voy a empezar en el segundo punto y voy a hacer esto. Voy a hacer como onditas como si fueran arcoíris y me voy al siguiente punto. Así. Y así. Así. Y remato. Lo voy a hacer por toda la orilla. Es laborioso, pero vale la pena. Piensen que al final se va a ver bien bonita la muñequita. Entonces, hago este tipo de onditas.
Ay, y creo que la arruiné. Porque, no, sí puede quedar bien. Miren, esto va a girar así y aquí lo voy a coser. Sí, dije, ay, ya lo arruiné. Y no, esta parte queda así, pero no los uno estos todavía porque necesito coser primero las figuritas. Y esto va a quedar así, el dibujito. ¿Ok? Entonces, aquí empiezo la otra y así me voy. ¿Ok? Lo coso y regreso. Ok, miren, ya quedó. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a ponerlo en la orillita donde está donde está el calzoncito. Pero saben que lo iba a coser, pero no. Creo que mejor lo voy a pegar. Y entonces, vean el centro de la carita. Entonces, esto tiene que quedar en un costado. Y entonces lo voy a pegar con silicón líquido y tratar de esconder los nuditos. Disculpen que quedara así, pero es que yo utilicé retacitos que tenía de color rojo. Son los momentos en que yo prefiero ya usar retazo para ¿cómo se llama? Para utilizar todos esos retacitos que me quedan, porque si no, no los utilizo y, ay no, siento tan feo desperdiciar tanto. Y vean, entonces voy poniendo el silicón líquido y la voy pegando. Ok. Así. Antes de pegar los brazos, porque si pego los brazos antes, ya no voy a poder pegar lo demás. Aquí. Entonces hago esto y ya quedó. Estas dos puntitas yo pensé en hacerles un amarre. Así. Y voy a hacer esto. Y esta parte va a ir hacia abajo. Entonces, aquí sí le voy a hacer una puntada. Y voy a hacer esto. Voy a atravesar. Y hago esto. Lo vuelvo a atravesar. Jalo. Y aquí hago el remate. Ay, espérenme, que se me mueve. Hago el remate. Así. Y vean, clavo y lo mando a otro lado. Y entonces, ahora sí, miren, voy a pegar los brazos. Lo voy a hacer a partir de la segunda vuelta del cuello para abajo y tratando de que quede esta marca en medio, ¿ok? Entonces, lo coso como... A ver, vamos a hacer una puntada aquí, miren, aquí, y hago, atravieso la vuelta 2 y atravieso la mano, el brazo, los dos lados, y vean, así. Ok. Así.
Y así pego del otro lado y que esté centrado a este y a la parte de en medio del cuerpo, ¿ok? Entonces, lo tejo, ay, espérame, no que lo tejo, lo coso y regreso, ¿ok? Así, vean, ¿sale? Y entonces, pego el otro brazo y regreso. Ok, miren, ya quedó. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer las piernitas. El cabellito estoy pensando que lo voy a hacer gajito por gajito para que se vean bonitos. Entonces, vamos a hacer las piernitas y regresamos para hacer el cabello. Pero primero déjenme hacer una piernita que no me quiere salir. Y entonces, voy a hacerla y regreso. Ok, antes de las piernitas voy a pegar los ojitos y me van a decir, ay, pero tú siempre los pegas al final. Sí, pero en esta ocasión lo voy a hacer antes porque quiero ver cómo va a quedar el cabellito. Y entonces miren, de la marca que dejamos voy a hacer 2, 4, 6. 6 vueltas. Entre las 6 y las 7 voy a pegar el botón. Hoy, así. Sí, así. Y aquí. Y fíjense que la marca la estoy dejando en medio de los ojos. O sea, ahorita les explico. Ay, ay, lo que no quería. Así. Queda en medio libre. ¿Ok? Entonces, los pego, los detengo 10 segundos y ya quedaron. Vean. Los sigo sosteniendo y regreso. Ok, miren, así ya quedó la piernita. Entonces. Ok, vamos a hacer la otra. Es que se ve bien chistosa. Yo sé que van a decir que no se ve proporcional, pero es que como está en la película se ve chistosa. O sea, realmente sí se ve proporcional. Pero, ok, vamos a hacer la piernita. Vamos a comenzar con el color del de la piel. Entonces, vamos a hacer 2 cadenas y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. No me creerán. No estoy tejiendo, o sea, estoy tejiendo pero sin grabar. Ah, pues no me pela. Pero cuando estoy grabando, pongo a grabar, empieza a molestar que quiere jugar. Está chompis. Ay, no. ¿Quién le entiende? En la vuelta 2, espérame tantito, chaparra. En la vuelta 2 voy a tejer una cadena, un aumento en cada punto y nos dan 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Dejen jugar tantito con ella. Es que, ay, de que se pone intensa y me está empujando el sillón. Y no crean que es un perrote, no, o sea, está pequeñita, es un Yorkie, pero es una Yorkie, pero ay Dios, de veras que tiene una fuerza. Dejen juego con ella y ahorita regreso. Listo, ya se cansó. Entonces en la vuelta 3 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento, 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso, ¿ok? Ok, en la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 18, ay, no es cierto, de 24 puntos bajos. ¿Ok? Entonces, 2 puntos bajos, un aumento y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. De la vuelta 5
a las 7 vamos a tejer punto por punto. No hay pierde. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Punto por punto. Ok, en la vuelta 8 vamos a hacer una cadena y hago 6 disminuciones. 3, 4, 5, 6. Y tejo 12 puntos bajos. Y me da un total de 18 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 9 voy a hacer una cadena y tejo 4 puntos bajos, una disminución. 3, 4. Y hago la disminución. Lo hago 3 veces y me va a dar un total de 15 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Y relleno la patita. Ok, de la vuelta 10 a la 14 voy a tejer punto por punto. ¿Ok? Lo tejo y rematamos. Vamos a dejar estambre para unirla al cuerpo, las piernitas. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, miren, vamos a utilizar de centro el círculo de aquí de en medio. ¿Ok? Entonces, pero voy a hacer una excepción a la regla. Siempre digo que pongan derechito hacia adelante el empeine. En esta ocasión lo voy a hacer un poquito hacia adentro. Así, como que se encuentran las piernitas. Así. Entonces, ¿por qué? Porque es una bebé. Y entonces creo que se vería coqueto. Y entonces las voy a pegar. Las coso. No lo saco en el video porque ya, así como he pegado todo, así voy a pegar las piernitas. No hay gran ciencia, nada más es que me cuesta mucho por el enfoque de la cámara. Pero inclínenla un poquito, sésguenlas un poquito, que se encuentren así las dos piernitas, así los piececitos y regreso. Ok, miren. Ya quedó. Y la nariz la hice con un anillo. Y hago 2 cadenas y en la segunda cadena hago 6 puntos bajos. Y ya, remato y ya quedó. Es todo lo que hace lo que hice la nariz. Y la voy a pegar aquí, en la orilla de los ojos. Ahí está. Lo tejen y nada más lo empujan hacia arriba y sale así la naricita. ¿Ok? Entonces, ya puedo quitar por fin la marca de aquí. Porque ya quedó la muñequita. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer gajo por gajo el cabellito. Creo que va a ser lo mejor. Porque si la hago, como que siento que si la hago así como con cabellito suelto, no me va a gustar. Entonces, necesito, ay, hay que hacerle su collarcito. El collarcito lo hago con los delfines y todo, ensartando las piececitas. Eso sí es fácil, pero me faltan las cejas, pero primero voy a hacer el cabello. Ay, me falta la flor, pero espérenme. Vamos a ver. Tiene el cabellito de lado, así, y tiene unos cairelitos. ¿Cómo le haré? ¿Cómo le haré?
Dejen, pienso y ahorita regreso. Ok, vamos a hacer el cabellito. No me queda de otra más que hacerlo de una pieza, pero vamos a ver. En la primera vuelta vamos a hacer 2 cadenas y en la segunda cadena va a ser 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Cierro la vuelta con un punto deslizado. En la segunda vuelta subo con una cadena y ahí mismo empiezo el primer punto, que es un aumento. En la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 5 es una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 3, 4 y el aumento. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos da un total de 42 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Es 3, 5 y el aumento. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 8 vamos a tejer 6 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Pero no vamos a cerrar la vuelta. ¿Ok? Lo tejo y regreso. No cierren la vuelta, por favor, cuando terminen de tejer la vuelta. Entonces, 6 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, ya la terminé. Y entonces, giro el tejido en la vuelta 9. Subo con una cadena y tejo punto por punto. Son 48 puntos bajos. La vamos a terminar. Giro el tejido y otra vez 48 puntos bajos en la vuelta 10. Entonces así lo voy a tejer de la 9 a la 15. De la vuelta 9 a la 15, punto por punto, sin cerrar las vueltas. O sea, terminan, giran el tejido, suben con una cadena y vuelven a tejer. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. No vayan a rematar, por favor, porque vamos a hacer chinitos por todo alrededor. Y vamos a hacer el flequillo. ¿Sale? Ok, miren. Voy a hacerle orejitas. Y ese es tomando el mismo color que hemos hecho todo el cuerpecito. Y vamos a hacer 3 cadenas. Y en la tercera cadena voy a hacer 7 puntos altos. 2, 3, 4,
5, 6 y 7. ¿Ok? Y remato dejando estambre. Estoy centrando las orejitas hacia la altura de los ojos, más o menos. ¿Vieron? Entonces, voy a hacer esto. Otra vez. Y lo centro aquí, en medio del brazo. Miren. Aquí. Aquí. ¿Ok? Entonces, pego la orejita y hago esto. Así. Así. Y así. Y remato. Y ya quedó la orejita pegada. Y así van a hacerla del otro lado. ¿Ok? Y corto. Y ya quedó. ¿Ok? Ok, miren el cabellito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacerle chinitos alrededor. Pero aquí, miren. En la vuelta 16 voy a girar y voy a hacer 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y a partir de la segunda cadena voy a tejer 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Y aquí en el siguiente hoyito hago un punto bajo. Y entonces otra vez hago 6 cadenas, 3, 4, 5, 6. Y a partir de la segunda hago 5 puntos bajos. 3, 4 y 5. Y hago un punto bajo. Y aquí ya tejo punto por punto. Hasta llegar aquí. En la orilla del otro lado vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Espérenme. 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos. Los voy a marcar aquí. ¿Ok? Tejo punto por punto hasta donde lleguen los 12 puntos. Espérenme, vamos a medir. Así. Sí, hasta ahí. No, espérenme, miren. Vamos así, 12, 12, 14, 16, 18 y 20 puntos. A los 20 puntos, mejor. Entonces van 12, 14, 16, 18 y 20. Y marco ahí, ¿ok? Entonces tejo punto por punto hasta la marca y regreso. Ok,
ya llegué a la marca y fueron 28 puntos bajos. Entonces, quito la marca y voy a hacer hago un punto bajo más, pero es para el cairelito. Entonces, 3, 4, 5, 6 cadenas y entonces hago tiritas de 5 puntos bajos. Espérenme. 5 y bajo con un punto bajo y hago 10 tiras así de 6 cadenas, 5, 6, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y a partir de la segunda cadena hago 5 puntos bajos, 4, 5 y aquí hago un punto bajo. ¿Ok? Lo hago 10 veces y ahorita regresamos. Ok. Los últimos 10 vamos a hacer. En los 5 voy a hacer de 8 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Y a partir de la segunda hago 6 puntos bajos. Y lo hago 5 veces. ¿Ok? Lo voy a hacer un poquito más largo el flequillo aquí. Así. Y hago el punto bajo. Dejo 5 tiritas así y regreso. Entonces son 8 cadenas, 7 puntos bajos y regreso. Ok, ya hice los 5 de 8 cadenas. Ahora me quedan 1, 2, 3 y 4 con el que tengo. Entonces vamos a hacer de 10 cadenas. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y a partir de la segunda cadena hago 9 puntos bajos. Y así termino toda la hilera. ¿Sí? Las que queden 3 o 4. Son 4 según yo. Entonces, lo tejo y regreso. ¿Sí? 10 cadenas, 9 puntos bajos y regreso. Así. Aquí. Y otra vez. Ok, vamos a rematar. Y a ver qué tal se ve. Tengo nervios. Porque aquí vamos a seguir tejiendo. Pero primero tengo que ver si queda bien el fleco. Así. Ay, sí quedó. Sí quedó. Tengo que darle la forma así. Hacia acá. Ok. Y entonces. Ay, creo que ya quedó. Sí, ya quedó. Y le iba a tejer más, pero no. No, sí quedó. Entonces voy a pegarlo de tal manera acomodadito. Lo voy a tratar de acomodar y regreso. ¿Ok? Es que quería hacerle aquí chinitos también. ¿Saben qué? Vamos a tejerle chinitos aquí.
porque si no, no se va a ver bien. Y entonces vamos a hacer una cadena sin soltar las puntas, jalo y queda así. Y aquí donde termine, voy a hacer, dejo 2 cadenas, 2 espacios y empiezo. ¿Por qué? Por la oreja. Acuérdense de la oreja. Y entonces voy a hacer 6 cadenas, 3, 4, 5, 6 y hago 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y aquí hago un punto bajo y así me sigo hasta 2 cadenas o dejen veo. Es que creo que de ese lado sí va a ser hasta la orilla, porque según yo sí quedaba. A ver, aquí, esto aquí. Ay, al revés. Ok, así. No, sí son 2 cadenas, 2 espacios. Ok, entonces dejo hasta, es 1, 2 y hasta aquí. En el tercer hoyito, hasta ahí tengo que llegar. Ok, entonces lo tejo y regreso lo que habíamos hecho. 6 cadenas, un punto bajo. 6 cadenas, 5 puntos bajos y luego otra vez el punto bajo y así. Ok, lo tejo y regreso. 3, 4, 5, 6 y a partir del segundo hago 5 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. Ok, ya terminé y rematé. Miren, aquí. Aquí fue. Ok, entonces ahora vamos a acomodar con mucho cuidado el cabellito. Así. Ok, que embone donde van las orejas, que embone ahí. Y lo pego y regreso. Miren. Los flequitos déjenlos sueltos para que se vea bonita. Ok. Entonces lo pego y regreso. Ok, miren, ya quedó. Aquí tengo que cortar este pedacito. Y vean. Me quedó chistosa. Ok, ¿qué falta hacer? Las cejas. Necesito hacerle las cejas. Y entonces, vamos a hacerle las cejas con color café. Y voy a hacerla aquí, miren. Así. Ay, creo que lo ensarté mal. Espérenme. Que no pasa el nudo. Y si no pasa, va a ser un relajo. Ahí está. Y entonces lo hago aquí. Sí, aquí. Ahí está. Y entonces paso 2 veces la ceja. Así. Y me voy del otro lado. Así. Y hago esto. Otra vez, 2 veces. Y aquí voy a rematar. Clavo y lo mando a otro lado. Si tú quieres ponerle boquita, no hay problema. Yo en mi caso, yo no les pongo boquita. ¿Ok?
Ahora, les decía de la flor troquelada. En este caso es como rosa. Así. Y vean. ¿Ok? Y voy a hacer esto. Voy primero a pegar aquí. Y pego el centro. Ahora, tengo que me acuerdo que tengo piedritas. Miren, esta. Voy a ponerle así. Y pongo el corazón. Para que se vea bonita. No, chaparra, ya jugué contigo. Me está molestando otra vez. ¿Ok? Entonces le hago así. Y la pego. Es que en serio esto no tiene llenaderas. Óiganla, está con los juguetes. No parece ni de 12 años, de 11 años. No, chaparra. No, chaparra. Ay, es que ya me movió esta. Ok. Vete para allá. Vete para allá tantito, chaparra. Entonces, ¿qué nos falta? El collar. Nos falta el collar. Entonces, y la conchita. Dejen, busco. Es que miren. Tengo conchitas. Pero no en blanco. Creo que no tengo en color blanco. Entonces, dejen y busco. Sí tengo. Miren. Entonces yo creo que las voy a pegar. En vez de las piedritas. Sí tengo varias. Entonces, así voy a hacer el collar. Pegando piedritas de este estilo. En color blanco. Miren. Aquí hay más. Ay, se zafaron estas. Entonces, sí las voy a pegar así. Para que se vea bonito el collar. ¿Ok? Entonces, déjenlos pego. Y regreso. Ok, miren, ya quedó el collarcito. Y voy a hacerle chapitas. Ay, espérenme. Ahí está. Ok. Ok, ya la terminé. Me salió de 27 centímetros de alto. Espero que les guste la flor. Que compartan el collar. Me faltó la conchita. Bueno, pero esas se las ponen ustedes también. Es que la tengo, pero y ahorita fui a eso y se me olvidó. Pero espero que les guste y que la compartan. Nos vemos en el siguiente tutorial. Regálame una manita arriba, un lindo comentario y comparte con las chicas que les guste tejer. Subo muy seguido los tutoriales. Espero que te gusten y nos vemos en el siguiente video. Bye.